Estimadas autoridades y representantes de FEA, queridos autogestores y autogestoras, amigos y amigas de todos. Somos Juan Ignacio López Acedo y Milagros Vega García. En primer lugar, en nombre de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que ha participado en este proyecto, os queremos dar las gracias por venir a este acto. Para nosotros es un orgullo estar hoy aquí. Este es el mismo lugar donde hace 200 años otras personas intentaron conseguir una sociedad mejor y más justa para el resto de la ciudadanía. Para ello no fue fácil lograr una constitución. Tampoco ha sido fácil para nosotros conseguir el manifiesto que vamos a leer en este acto. Hace más de un año en FEA comenzaron a pensar cómo podían ayudarnos a reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Ahí surgió el proyecto de ciudadanía de FEA. En este proyecto teníamos como objetivo que cada uno de nosotros, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, podamos ser ciudadanos de pleno derecho. Para ello era imprescindible que nosotros mismos aprendiéramos cuáles son nuestros derechos y que fuéramos capaces de luchar para que se cumplan. Era muy importante hacer entender al resto de ciudadanos de la sociedad que ellos también pueden ayudarnos a cumplir nuestros derechos y deberes. Por eso hemos organizado una serie de actividades en las que hemos participado más de 1000 personas con discapacidad intelectual y muchas otras que nos han apoyado. En representación de todas ellas, en este acto estamos 132 autogestores y autogestoras de todas las comunidades autónomas. También hay representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Andalucía y del Ayuntamiento de Cádiz. Hay responsables de FEA a nivel nacional y autonómico, de asociaciones de FEA Andalucía y también personas que colaboran con nosotros desde las universidades, desde las empresas y desde otras organizaciones sociales. Hoy estáis muchas personas apoyándonos y todos estamos en el mismo barco. Estamos en una tierra de conquistadores. Cerca de aquí salieron las naves que zarparon hacia tierras desconocidas y lograron descubrir América. Nosotros también estamos abriendo nuevos caminos, caminos que creemos que llevarán hacia una sociedad mejor, una sociedad más justa que respete los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición. Os invitamos a subiros a este barco y descubrir con nosotros cómo se pueden mejorar nuestras vidas. Y damos paso a la inauguración del acto. A continuación toma la palabra Juan Manuel Carrasco, presidente de FEA Andalucía. Gracias. Muy buenos días, autoridades, autogestores de toda España, monitores, técnicos de FEA Nacional, de FEA Andalucía, compañeras, compañeros, muchas gracias. Quiero agradecer, antes que nada, vuestra participación y colaboración en esta celebración única y especial para el movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad intelectual. Cádiz, cuna de los derechos. Una celebración única debida porque quizá en nuestra condición de mortales será esta la primera y última vez que podamos conmemorar un centenario de la Pepa. Una celebración especial porque las personas con discapacidad intelectual pueden participar por primera vez en la historia y como ciudadanos y ciudadanas que son, en la vindicación de la primera Carta Magna
que nos contemplan como iguales ante la sociedad y la ley. Un acto como este no hubiese sido posible en 1812, y la cortísima vida de la Pepa tampoco ayudó a ello. Las personas con discapacidad intelectual se encontraban absolutamente marginadas, y así siguieron durante decenios. Estaban abocadas al ostracismo social, olvidadas en la trastienda de sus casas hasta bien avanzado el siglo XX, inclusive hasta los años 60 o 70, nada más y nada menos. Y es que mucho ha cambiado las cosas en estos últimos 30 años, en los que poco a poco, y gracias a la democracia y a la Constitución del 78 que la sostiene, nuestro colectivo ha ido ganando su sitio en la sociedad. Pero 200 años después, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos está haciendo como colectivo, como comunidad y como nación? Nuestro temor e incertidumbre, como la de casi todos los españoles, es manifiesta, pues comprobamos cómo cada día lo que construimos durante años se nos va por el desagüe junto al estado del bienestar. Tenemos la sensación de que, como a la Pepa, nos fulminará una suerte de Fernando VII, solo que en esta ocasión el monarca se haya disfrazado de hombre de negro. Tenemos la amarga sensación de que los poderes financieros y ciertos responsables políticos nos quieren ir desapareciendo, a nosotros y a los derechos de las personas con discapacidad, y convertir futuros actos como este en un simple paripé. Queremos subrayar esto. Si organizaciones como la nuestra, con 140 asociaciones, 540 centros, 9.600 profesionales y 20.000 personas atendidas, solo en Andalucía desaparece, y lo harán también más de 30 años de lucha por los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad intelectual, y veremos la paulatina desaparición de sus derechos. Estos 30 años de lucha obedecen al espíritu de la Pepa, porque es el día a día cuanto debemos honrarla. Como movimiento asociativo, entendemos que la Constitución del 78 también debe ser honrada, pero también comienza a compadecer como papel mojada por el conjunto de los españoles. Pues imaginen en qué lugar pueden quedar nuestros colectivos, siendo como es el más vulnerable de esta sociedad. No podemos ni queremos entender mundo deshumanizado, lejos de la comunidad que es también el Estado, en el que don dinero sea el único valedor a una atención de calidad a nuestros ciudadanos con discapacidad. Sí, porque en estos tiempos parece que don dinero es el único que puede dar valor a las cosas y las personas, pero quiero recordar que la calidad de una sociedad y de una civilización se mide por el respeto que manifiesta hacia los demás débiles de sus miembros. Y en Andalucía, en España y Europa vamos por mal camino. Si lo que se intenta desde donde sea es ahogar la fuerza de nuestra apretada economía social con impagos millonarios, descomponer a la familia con la muerte por inanición de la ley de autonomía personal, desmoralizar a nuestros profesionales con o sin discapacidad, privándoles de sus derechos, de su sueldo, de ese vínculo poderosamente humano contraído con nuestros hijos y nuestros hermanos, si lo que pretenden es condenarnos al pasado, han pinchado un hueso. Porque en Fe Andalucía no solo somos admiradores de la Pepa, también creemos en la Constitución que nos ampara hoy día, porque todos los ciudadanos, sin excepción, estamos sujetos a ella, todos y todas. Para acabar, quiero leer un artículo que, aparte he visto en la exposición itinerante que hay por aquí, y además está muy bien reflejado, es el artículo 13 de la Constitución de la Pepa, en el que decía: el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. He aquí la cuestión.
Me pregunto si sigue siendo este el objetivo de nuestro Gobierno. ¡Viva la Pepa! Y ahora se va a dirigir a nosotros Juan Cid, presidente de FEA. Gracias, buenos días. Sí. Alcaldesa de Cádiz, alcaldesa, secretaria general de Salud Pública e Inclusión Social, Calidad de Vida de la Junta de Andalucía, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y de Igualdad, presidente de FEAPS Andalucía. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera tener un agradecimiento especial a todas las instituciones y amigos de FEAPS que han colaborado de manera importante para la organización de este evento. No diría solo de este evento, sino de las jornadas que hemos estado manteniendo con carácter interno durante el día de ayer e incluso pues, en jornadas también anteriores durante las semanas pasadas, ¿no? Estas entidades son, y quiero enfatizar el agradecimiento de FEAPS, el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y su corporación, el Ayuntamiento de Cádiz, CEPES Andalucía y a todas las instituciones que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, en nombre de FEAPS, por esta colaboración para permitirnos poder organizar este importante evento para nosotros, que lo es en esta maravillosa ciudad. Permitidme que en el día de hoy centre mis primeras palabras en los verdaderos protagonistas de este acto, que sois vosotros, los 150 hombres y mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que estáis hoy aquí con nosotros. Y a los miles que están en sus casas, pero que participan activamente en este movimiento ciudadano de autorrepresentación, a los que hoy vosotros ponéis cara y vida concreta. Os pido que me ayudéis a transmitirles a todos ellos lo que os voy a decir en esta mañana y en este lugar solemne, que es el símbolo del deseo de libertad y felicidad para todas las personas, vivan donde vivan, sean de donde sean, tengan o no discapacidad. Quiero ser claro y sencillo en mi mensaje, y no creáis que lo digo por vosotros y vosotras, sino para que llegue directo y sin el menor género de dudas a todo el movimiento asociativo FEAPS y a nuestro entorno. Cuando asumí la presidencia de FEAPS me comprometí en avanzar en vuestra participación real en todos los lugares, en el seno familiar, en la vida asociativa y en las entidades de FEAPS, en vuestro barrio, pueblo o ciudad. También, ¿por qué no?, en la vida política. Son acuerdos que tomamos en el Congreso de Toledo del año 2010. No os voy a engañar. A vosotros, y vosotros lo sabéis, no va a ser una tarea para nada fácil, va a ser complicado. Hoy día todavía hay personas en organizaciones de FEAPS que no conocemos con detalle lo que significa la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablan de vosotros y vosotras y todos, indudablemente con muy buena intención, utilizando términos como los chicos, las chicas, o piensan que tienen la legitimidad para seguir decidiendo qué es lo que os gusta o lo que queréis para vuestras vidas. Tenemos que pensar en evolucionar al ritmo que necesitáis para avanzar en vuestra condición de ciudadanos y ciudadanas. Muchos dirán que dependen del dinero y los medios, pero hay cosas que no dependen exclusivamente de lo económico. Y en este caso, esa tarea de cambio de actitudes es muy importante, porque si nosotros no somos los que damos ejemplo, ¿cómo vamos a pedir a los demás que lo hagan? La crisis a veces quiere trastocar el estatus logrado, pero está vuestro papel principal como ciudadanos y ciudadanas. Es un compromiso inamovible. Sin marcha atrás, estemos como estemos, seamos los que seamos. No a la ciudadanía de segunda clase para ninguna persona. A los presidentes de entidades de FEAPS, a las juntas directivas, a los directores gerentes de las organizaciones,
quiero deciros que si no avanzamos en el camino y promovemos pasos decididos, no vamos por el camino adecuado. Nuestra misión es transformar este presente, lo tenemos que conseguir. El inmovilismo, la pasividad, la inercia son nuestros peores enemigos. En cualquier caso, hay muchas entidades que ya están trabajando en ello. Estoy absolutamente convencido. Seguramente, para avanzar en los temas que hoy nos vais a exponer, tendremos que colaborar mucho con las organizaciones sociales, empresariales, universitarias, escuelas, para que podáis tener los apoyos y oportunidades necesarios para encontrar vuestro lugar, que no es un regalo ni un favor, ni la buena voluntad de nadie, es absolutamente vuestro propio derecho. Al Gobierno de España, Ignacio, te ruego que escuchéis esta voz clara, noble y por ello leal. Me refiero a la voz que en este recinto oiremos durante esta mañana. Voz cargada de razones, de esfuerzos y valentía, porque tú sabes lo que supone para estos ciudadanos y ciudadanas labrarse un futuro, tener un trabajo, vivir en un lugar digno y deseado por ellos, disfrutar de las relaciones afectivas, vivir en comunidad, tener acceso al ocio, a la cultura, a la participación política o a un envejecimiento activo. Os hemos transmitido la dureza de la situación actual, el peligro de que lo conseguido se pierda y que el fuerte impacto de los recortes trunque la vida de muchas personas. Creemos que es bueno que el manifiesto que hoy vamos a escuchar durante esta mañana llegue a la señora ministra y al presidente del Gobierno, porque es parte de la voz del pueblo que vosotros como Gobierno representáis. Como yo se lo haré llegar, si me lo permites, a Su Majestad la Reina en la próxima reunión del Real Patronato que doña Sofía preside. Y digo que es bueno que lo escuchéis porque hoy aquí, en este recinto, hay personas que nos han demostrado que son capaces de luchar y superar dificultades que difícilmente podemos llegar a comprender los demás. Capaces de alcanzar la voz cuando casi la tienen vetada en la mayoría de los entornos sociales. Capaces, en definitiva, de demostrar que ser persona, vivir en comunidad y construir a un mundo mejor que no depende de la capacidad cognitiva, sino de la calidad humana de cada persona y de la sociedad en la que vivimos. Y creo que la calidad humana de nuestra sociedad está perdiendo enteros de forma alarmante. Como decía aquel clásico del cine, tal vez es como matar a un ruiseñor, perder un talento que por escondido no deja de ser precioso y necesario para el conjunto de la sociedad. Quiero acordarme también en este momento de otros 3 agentes que sufren esta coyuntura actual. Por una parte, las familias, que ya está aumentando y aumentará más el sufrimiento por la imposibilidad de ofrecer a sus hijos e hijas el futuro digno. Una sobrecarga económica que hará inviable la economía doméstica de muchos hogares, sobrecarga que viene originada por el incremento de la presión fiscal, copagos y otros. Realidades que nos pueden hacer retrotraer, y espero equivocarme en esto que digo ahora, a los años 60 o a los años 70 en la condición de nuestras personas. En segundo lugar, y lo enfatizo de manera especial, los profesionales que atienden a nuestros hijos y a nuestras hijas, que muchos de ellos están yendo a su puesto de trabajo y dando el apoyo a las personas con discapacidad sin cobrar durante meses. A ellos y a su carácter vocacional y de responsabilidad quiero desde aquí reconocer su valía y ejemplo. Pero me temo que si seguimos así, la destrucción de puestos de trabajo será inevitable y se perderá muchas organizaciones que dan un soporte de calidad a nuestros hijos e hijas y generan 40.000 puestos de trabajo en toda España, que revierten a la sociedad mucha de la inversión que en ellos se aplica. En tercer lugar, y último, a la propia sociedad en su conjunto. Este aumento de la exclusión, la pérdida de talento y capacidad social está provocando y provocará desequilibrios que afectarán a toda la población con el peligro de volver a la idea de que somos un problema en vez de entender que somos la solución. Vuelvo para finalizar a dirigirme a vosotros y vosotras. Os pido que sigáis, que no tengáis miedo, que seáis exigentes y que deis ejemplo en el cumplimiento de vuestras obligaciones. Yo, como presidente de FEAPS y como padre, me comprometo plenamente en esta tarea, pero no podré hacerlo
Si no cuento con vosotros y vosotras, necesitamos cada vez más de vuestra ayuda y energía para avanzar. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias por vuestra amable atención. Tenemos el placer de darle la palabra a Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias. En primer lugar, saltándome todas las reglas de protocolo y con permiso de la mesa, en primer lugar voy a saludar a Ignacio y a Milagros y darle la enhorabuena por estar conduciendo este acto. Enhorabuena y un aplauso para vosotros. Os lo digo con el corazón, no lo tenía en las palabras. Y también, por supuesto, a todas las personas con discapacidad que están hoy acompañándonos y, por supuesto, ahora ya a la mesa. Querida alcaldesa, muchas gracias por estar aquí también. Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Servicios Sociales de Andalucía. Querido Juan, presidente de FEAS y buen amigo, a pesar del poco tiempo que nos conocemos. Y Juan Manuel, presidente de Andalucía, que le he conocido hoy. Lo primero, agradeceros de verdad y honradamente que me hayáis invitado aquí. Deciros que estaba previsto, como hemos estado hablando esta mañana, que hoy estuviera aquí la ministra Ana Mato. Hoy hay Consejo de Ministros y ha sido imposible que pudiera faltar por los temas que iban a tratar en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, ya me trasladó en su momento que después, a la vuelta de estas jornadas en Madrid, que hablara con ella para que le comentara cómo habían ido y, sobre todo, para garantizaros el compromiso que aquí ha dicho Juan de que el manifiesto que vamos a conocer hoy lo tendrá en sus manos esta misma tarde. Deciros también que el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno Bonilla, de Servicios Sociales, he hablado con él, estuvimos hablando ayer por la noche, está también fuera de España en unas jornadas de pobreza infantil, en el que está comprometiendo a España y a la Secretaría de Estado en el trabajo que se está haciendo en la lucha contra la pobreza infantil, y también me ha dado que, ayer por la noche estuvimos hablando, que os diera un abrazo y que os diera también el mejor de los éxitos para las jornadas. Y por último, deciros que voy a ser breve porque hay varias personas que tienen que hablar y sobre todo la alcaldesa que tiene que inaugurarnos las jornadas, que yo creo, y que me corrija si no Juan, que hoy se culmina todo un año de trabajo, todo el año del 2012, en el que las personas con discapacidad intelectual, más de 1.159, si no me equivoco, han estado trabajando para darnos a conocer hoy el manifiesto que posteriormente nos leerán. Es el 36% de las personas que forman los grupos de autogestión que ya hace más de 12 años puso en marcha FEAPS. Creo que es importante, porque no es un manifiesto más, con el respeto que pueden tener todos los manifiestos, es un manifiesto realizado por personas con discapacidad intelectual en el que han trabajado y han expuesto sus sentimientos, sus necesidades y sobre todo sus reclamaciones con el apoyo de las personas de la organización, pero dirigidos y protagonizados por ellos. También hoy creo que se va a consolidar el compromiso de la Junta Directiva de FEAPS por darle mayor voz y más voz a las personas con discapacidad intelectual, y que se va a trasladar en una participación activa de las personas con discapacidad intelectual, al menos en 2 reuniones al año de la Junta Directiva de la Confederación FEAPS, la puesta en marcha del grupo de apoyo a la dirección, un grupo de apoyo compuesto por personas con discapacidad intelectual, y, por supuesto, la participación en las diferentes juntas directivas de los FEAPS autonómicos de todo el territorio. Creo que aquí hay, me han confirmado que están las juntas directivas de todos los FEAPS de toda España.
concretamente en la segunda fila. Los grupos de autogestión han sido posibles gracias al empeño de FEAS cuando se iniciaron hace muchos años, gracias, por supuesto, a los protagonistas, a las personas con discapacidad intelectual que lo forman y que lo están trabajando, y en menor medida el apoyo que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de los programas de IRPF, ha ido dando. Pero es verdad que sin los protagonistas, que son las personas con discapacidad, y sin las familias y los trabajadores de FEAS, por mucho que la Administración central, que todas las administraciones se hubieran apoyado, sería estéril, porque realmente quien pone en marcha y quien avanza son los verdaderos protagonistas. Y es precisamente lo que aquí estamos celebrando y lo que aquí va a quedar constancia, ¿no? Que el protagonismo tiene que ser de las personas con discapacidad, de forma directa, de forma clara y de forma decisiva. Bien es cierto que nosotros vamos colaborando año tras año a través de estos programas, que en realidad es el esfuerzo de todos los españoles, de todos los contribuyentes y la solidaridad de todos los ciudadanos con las personas con discapacidad en el caso de este proyecto. Han hecho posible este esfuerzo de los ciudadanos que el movimiento de las asociaciones de las personas con discapacidad hayan ido creciendo, se hayan ido consolidando y se hayan conseguido derechos, como bien decía Juan Manuel, en el que tenemos que estar beligerantes para que no se retroceda. Y en concreto, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, el conseguir un movimiento de personas, de protagonistas, con una energía envidiable del que todos tenemos que aprender y sobre todo con unas ganas de luchar día a día por sus derechos y por sus libertades, y en el que nosotros, desde luego, este Ministerio va a estar trabajando siempre de la mano de FEAS, pero sobre todo atendiendo los requerimientos y las necesidades que las personas con discapacidad intelectual nos hagan llegar directamente, puesto que este es vuestro deseo, Juan. Hablo de lucha, y como lucharon hace 200 años las personas para conseguir la PEPA, y por eso este sitio, este maravilloso escenario, si me permitís, pues un edificio pues preñado de historia, en el que tenemos de testigo a San Felipe Neri y, si no me equivoco, la Virgen de Murillo detrás, sirva para deciros que este año, el año de la ciudadanía de FEAS, el compromiso del Ministerio va a seguir siendo el que ha sido hasta ahora. Y, desde luego, de este director, se lo comenté el otro día, se lo mandé por escrito el otro día a Juan, va a ser el esfuerzo permanente, todas las horas del día que tenga que dedicar, y no sé si con mejor o peor fortuna, pero todo mi trabajo para que no se dé ni un paso atrás en los derechos y las libertades de las personas con discapacidad. Para eso he venido a trabajar, para eso me llamó la ministra y, desde luego, para eso voy a seguir trabajando. He sido testigo de excepción del trabajo de FEAS. Hace poco estuve en la inauguración de Con otra mirada y comprendí perfectamente lo que implica el darle el protagonismo y el derecho que tienen que tener las personas con discapacidad intelectual. Me parece un paso muy importante para las organizaciones, sobre todo por lo que implica de que a partir de ahora serán las personas con discapacidad las propias dueñas de su destino y de su protagonismo. Nada más. Muchísimas gracias. Y ahora damos paso a Josefa Ruiz Fernández, Secretaria General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Junta de Andalucía. Vale. Buenos días. Buenos días. Buenos días, alcaldesa, director general, presidente de FEA Nacional, y buenos días, Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel. Yo quiero daros la bienvenida a Andalucía, a todas las personas y a los responsables de FEA de las distintas comunidades, porque esta tierra es una tierra de acogimiento y creo que vais a disfrutar en estos días, y si no, la alcaldesa dará buena fe de ello, ¿no? Yo quiero agradecer profundamente el que me hayáis invitado a intervenir, a compartir un poquito del trocito de este proyecto de Cádiz, cuna de los derechos.
Y quiero dar las gracias por varios motivos. Uno es porque yo soy de esta tierra, yo soy de Jerez, yo estudié aquí mi carrera de medicina y a mí, me imagino que a muchos de ustedes, os alegra el alma cuando se entra por esa bahía, ¿no?, con ese mar y esa luz que tiene, ¿no? Otro es porque yo comencé una reforma de salud pública en Andalucía hace 6 o 7 años y nos propusimos no solo proteger la salud de la ciudadanía, sino conseguir el bienestar y arañar ratitos de felicidad. Estábamos convencidos de que la felicidad es un elemento que genera salud y descubrimos hace 4 años que eso no era un descubrimiento de mi equipo ni de nosotros, sino que estaba en la Constitución de Cádiz, como bien ha dicho Juan Manuel. Y tercero, agradezco la invitación porque Juan Manuel sabe que esta federación yo le tengo un cariño muy, muy especial por distintos motivos, con lo cual yo estoy muy contenta de estar aquí un ratito compartiendo con todos ustedes. Los derechos tienen mucha importancia, es decir, cuando hablamos de que tenemos que tener reconocidos los derechos a las personas, significa que los derechos son el marco jurídico que asigna obligaciones a los gobiernos. Sirven como instrumento de presión social y política, de manera que se formulan y se planifican las políticas en base a los derechos. Y deben ser elementos de garantía, de rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos. Pero, sobre todo, significan los derechos, la dignidad de las personas. Nos dan dignidad a las personas. Y en Andalucía, donde apostamos por construir una sociedad para todas las personas, existen diferentes marcos normativos donde se reconoce que las personas con discapacidad en igualdad de derechos con el resto de ciudadanos y sentando las bases para la igualdad de oportunidades. De hecho, a final del año pasado se aprobó en Andalucía la Ley de Salud Pública, que en su artículo 14 reconoce que las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, tendrán derecho a programas de salud pública específicos o adaptados a sus necesidades especiales. Y, sobre todo, yo tengo que recoger que esa ley, gracias a la intervención y el trabajo conjunto con FEA, recogió por primera vez en este país que la atención temprana como una prestación básica de salud pública. No hay otra normativa a nivel nacional que recoja la atención temprana como prestación. Y eso fue la colaboración de un trabajo conjunto entre FEA y la Consejería de Salud y Bienestar Social. En nuestra comunidad tenemos, en este sentido, 165 centros de atención temprana que actualmente atendemos a 11.656 niños. Hay un proceso, de los procesos asistenciales donde se definen qué, cómo, cuándo y qué, en base a la evidencia científica, se realizan estos centros. Hay uno en concreto que habla de la discapacidad intelectual y un sistema de información también único en Andalucía, eso lo saben los compañeros de FEA, que pone en contacto al pediatra del centro de salud con los profesionales que trabajan en los CAI y con el ámbito de la educación. Bien, el rango mayor normativo que tenemos en esta comunidad es nuestro Estatuto de Autonomía y en él se recoge expresamente objetivos básicos en relación a la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad en su artículo 10 y prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad en su artículo 14. En este sentido, en Andalucía, durante estos años, hemos venido liderando el sistema para la autonomía y la atención a las personas con dependencia. Os puedo asegurar que se ha liderado con muchísimo esfuerzo, que aún no está acabado y en el que no podemos dar marcha atrás pese a las dificultades económicas que se está atravesando en esta comunidad autónoma. Andalucía representa el 17%, el 17,8% de la población de este país. Sin embargo, en el ámbito de la dependencia, nosotros representamos el 25% de la prestación que se está realizando. De hecho, en Andalucía tenemos a 194.000 personas bajo el ámbito de esta ley. Actualmente tenemos en Andalucía una red de atención a personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia de 201 centros residenciales, de 272 centros de día y en el que estamos atendiendo a 12.897 personas. Gran parte, el 80% de esta red, corresponde a la Federación FEAS. A mí me gustaría agradecer a FEAS el esfuerzo que han realizado en la construcción, en la reforma, en el equipamiento y el mantenimiento de estos centros, pero sobre todo desde mi trabajo y mi responsabilidad quiero reconocerle la ayuda y la colaboración que ha prestado a esta consejería en la definición de los estándares y en los protocolos de la atención de estas personas para el mejor desarrollo. Ya en el año 99 se puso en marcha en Andalucía, se promulgó la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Actualmente estamos revisando esa ley para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y pretendemos que de aquí a un año salga una nueva ley adaptada en ese sentido. De esa ley cuelga el Plan Integral para las personas con discapacidad, que no me voy a detener en desgranar, pero sí me gustaría destacar especialmente el programa de atención a personas con discapacidad intelectual sujeta a privación de libertad.
Andalucía es la única comunidad autónoma que destina financiación a esta línea de actuación y la única comunidad autónoma que tiene firmado un acuerdo con el Ministerio de Interior para atender a estas personas con discapacidad. Lo atendemos en 14 centros penitenciarios y en 7 centros de inserción social. Actualmente son 521 personas las que están en este programa. Y termino. Afortunadamente, en Andalucía tenemos un largo recorrido, y eso lo pueden confirmar los compañeros con los que están aquí, con los que trabajamos, en crear alianzas entre las asociaciones y la Administración. En esta tierra, los poderes públicos siempre se han caracterizado por el apoyo decidido al movimiento asociativo. Y estas fuertes alianzas en el pasado nos han servido para crear nuevos derechos y para avanzar en su desarrollo. Y en los tiempos actuales de crisis que estamos sufriendo, nos deben de servir para defender con decisión y valentía lo conseguido. Y las razones de esta defensa valiente que ahora nos toca ejercer a todos son claras, porque las personas con discapacidad han de disponer de los apoyos individualizados tanto en el sistema sanitario como en el sistema educativo, como en el de los servicios sociales de calidad. Porque para los discapacitados intelectuales la visibilidad social es imprescindible para que la sociedad conozca vuestra capacidad de lucha, vuestro esfuerzo y vuestro espíritu de superación. Y en el proceso de atención temprana de discapacidad intelectual recogemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y entre todos debemos de conseguir esto. Muchas gracias por el trabajo en este proyecto y por el trabajo diario que realizamos. Y para finalizar esta mesa de inauguración, contamos con la presencia de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Muy buenos días, don Juan Manuel Carrasco, presidente de FEAPS Andalucía, don Juan Cid, presidente de FEAD a nivel nacional, don Ignacio Treviño, doña Josefa Ruiz, queridos Juan Ignacio y Milagros, muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, daros a todos las gracias por estar aquí y a la organización de este encuentro Cádiz, Cuna de los Derechos, también las gracias por este regalo que supone para la ciudad de Cádiz, que esta importante reunión se esté celebrando en nuestra ciudad en un momento como este, con este lema tan bonito, ¿no? Cádiz, Cuna de los Derechos, y que hayáis querido también reuniros en este oratorio de San Felipe Neri, donde las cosas, la palabra suena, yo creo, de forma distinta y el compromiso invita a que sea mayor, ¿no? Quiero, no obstante, que mis primeras palabras sean de respeto y de admiración por vuestro trabajo, por el trabajo como asociaciones, por el trabajo de los propios personas con discapacidad, por los profesionales que los atendéis a las asociaciones y a estas personas con discapacidad. Mi respeto infinito y mi admiración infinita. También porque desde los ayuntamientos, la administración local, os sentimos más cerca. Notamos vuestro palpitar todos los días, no solamente de forma individual, sino a través de las asociaciones y también con las familias y con los profesionales que os atienden, que dan los servicios y que tratan de hacerlo lo mejor posible. Realmente, para mí como alcaldesa en estos años, he aprendido muchas cosas del movimiento asociativo, de familiares de enfermos con determinadas dependencias o discapacidades, que ha hecho posible que cuando como diputada, senadora o diputada autonómica he tenido la oportunidad democrática de participar en el debate o en la elaboración de leyes, me haya sentido realmente a veces mal, porque hay una diferencia enorme entre lo que se legisla y luego el día a día de las personas sujetas a esos derechos y a esos deberes. Y creo que eso es lo primero que tenemos que corregir entre todos.
Porque es muy fácil lavar la conciencia a una sociedad haciendo una ley, dotando de unos presupuestos y pasándole la transferencia de competencias y de recursos a otra administración en un modelo descentralizado como es el nuestro. Pero el día a día es más importante que todo eso. Es donde realmente se hace feliz a las personas. Es donde realmente se puede hacer que esos instrumentos legales, que esos avances en derechos y en deberes se hagan realidad. Pero nadie piensa en la brecha importantísima que hay entre competencias y realidades. Muchas veces hablamos de los derechos legales, de lo que está escrito y de la realidad. Pues yo creo que en vuestro caso la brecha, por mucho que se haya querido hacer, todavía es insufrible. Y creo que tenemos que seguir trabajando todos mucho y dejarnos de inercias y dejarnos de echarnos la pelota los unos a los otros. Es indiscutible que en estos 30 últimos años hemos avanzado todos mucho. No solamente las personas con dependencia o con alguna discapacidad y sus familias, sino los entornos, los pueblos donde se vive, los barrios, las ciudades, la sociedad en general. Pero hay un momento en donde parece como si nos conformáramos con lo escrito, con lo legislado, con lo que se aprueba todos los años, y parece que el siguiente paso es más difícil de dar. He leído un poquito por encima desde que he llegado el manifiesto que luego se va a leer aquí en el oratorio, y realmente todas esas cosas lo que todos pedimos es que se dé en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Ahí es donde vivimos, sufrimos, trabajamos, compartimos, desarrollamos nuestras capacidades como seres libres e independientes y donde se debe dar la igualdad de todos los días. Y por tanto es en los municipios donde realmente todos tenemos que hacer posible esa igualdad de todos. Y para eso hay que avanzar más rápidamente. La vida de los seres humanos es corta. Hay veces que uno siente, cuando tiene responsabilidades públicas temporales, como somos los políticos, que hay dos ritmos, ¿no? O tres. El que tiene las necesidades, el del servidor público que tiene toda una vida para desarrollar la tarea y hacer que se apliquen las leyes, y el de los políticos que tenemos un tiempo limitado, según las urnas nos lo concedan, ¿no? Y esos tiempos siempre van totalmente para cada lado. Es como si fuera un carro que tirado por caballos que no tiene un tiro y que cada uno va en una dirección. Y desde luego a veces es muy difícil de llegar a acuerdos en donde todos rememos en la misma dirección o caminemos en la misma dirección. Hay algo que yo siempre, y quiero ponerlo hoy de manifiesto, siempre he reivindicado, no siendo una experta en esta materia, pero creo que uno de los mayores defectos que tenemos las administraciones públicas es que no utilizamos todos los recursos que tenemos para cambiar las cosas de verdad. A mí me llama mucho la atención que las organizaciones no gubernamentales, asociaciones como las vuestras o los propios ayuntamientos, para hacer política sociosanitaria tengamos que estar a expensas de decretos o de lo que se pone en los boletines año a año, como si ese problema no tuviera continuidad. Y siempre delante con la palabra subvención, que en nuestro país tiene ya un concepto peyorativo, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido nada de Europa y ha llegado el momento de exigir a las administraciones públicas que se cambie ese concepto, sea cofinanciación de programas, porque vosotros ponéis mucho, sois el motor y eso tiene un valor, porque eso desde la burocracia no se puede hacer. La burocracia tiene un horario. El voluntariado, el compromiso de organizaciones como las vuestras, las familias, los profesionales que os atienden, las propias personas con dependencia o con discapacidad,
Sus problemas surgen durante, como el resto de los seres humanos, durante todo el día y a todas las horas. Pero las ventanillas tienen un horario y unos tiempos. Y, por tanto, yo creo que primero hay que acabar con que el concepto de la política sociosanitaria vaya por delante el de la subvención. Hay unos programas que hay que realizar continuamente y que para saber la bondad de los mismos y si hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, tiene que tener una plurianualidad para que puedan tener continuidad y para que la organización que cumple con los objetivos en el primer año de ese acuerdo o de ese convenio tenga asegurados al año siguiente el recibir desde el principio de año las asignaciones económicas para que no estén llenos de incertidumbres. Y para que los acuerdos no se aprueben se saquen en enero y se aprueben en junio y te digan que los tienes que ejecutar en 3 meses, el mes de noviembre, diciembre, enero, o adelantar el ayuntamiento, la organización o la asociación el dinero desde enero. O llamamos a las cosas por su nombre o no las llamemos por su nombre. Conformémonos, pero luego no digamos que es que estamos poniendo todos de nuestra parte para que las cosas se hagan correctamente, porque hay seres humanos que necesitan tener la seguridad dentro de lo posible en una sociedad como la nuestra, pero sí la certeza de que cuando se embarcan en una aventura apasionante de buscar por todos los medios ser iguales y tener igualdad de oportunidades, pues se sepa con qué se cuenta. Es como una familia cuando sabe que cuenta con unos ingresos y que tiene unos problemas y se organiza. Pero a no ser que te vengan muy mal, pues dice, bueno, pero por lo menos tengo una organización para 3 años, para 2 años, para 4 años. Pero yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer entre todos, que cambie. Yo borraría del mapa político la palabra subvención. La borraría. Porque parece que además se puede utilizar según el momento, según la oportunidad, ¿no? Si vamos a hablar de igualdad, no hay momentos ni oportunidades. Hay proyectos, hay personas, hay profesionales para desarrollarlos y hay administraciones que tienen que tratar a todo el mundo o que tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Y luego, de una vez por todas, que se acabe el que las administraciones locales, que es a donde acaban yendo las asociaciones como las vuestras, para buscar un espacio para poder realizar la tarea, para poder tener espacios para hacer los talleres, para la formación específica, para la atención a las familias que de repente se encuentran con ese problema y resulta que ese hecho que es emocionalmente importantísimo a la hora de tomar decisiones porque es cercano y nosotros lo vivimos los concejales, las concejalas, los alcaldes, todos los días, por muy poca sensibilidad que algunos tengan, pero eso no tiene que estar luego a expensas que tengo el cubo pero no tengo el agua. Tengo que tener el cubo y tengo que tener el agua, tengo que tener el espacio y tengo que tener los programas, los recursos, sean más o menos escasos, pero que sean firmes, que sean tangibles, que tengas una programación. Y por tanto yo creo que aquí sí que tenemos que hacer con la política sociosanitaria en nuestro país una auténtica revolución. Porque cuando no es por el agua es por el cubo y cuando no es por el cubo es por el agua. Y parece que para que algunos o algunas con responsabilidades públicas, de servidores públicos, tanto políticos como funcionariales, lleguen al convencimiento que algo tiene que cambiar, es que ellos sean agentes sufridores del problema. Y eso no puede ser, porque en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Y sobre todo, de esa manera y hablando con claridad, no estaríamos todos los días hablando de derechos y deberes que luego cuando vamos a disfrutarlos
o a exigirlos, resulta que todos son excusas para no disponer de ellos. Yo tenía unas palabras escritas, pero al veros no he resistido la tentación de decir lo que algunas veces digo entre compañeros de política de mi propio partido y de otros partidos o en los debates, y quería hacerlo aquí porque creo que es honrado hacerlo, aunque no resulte brillante. Pero yo creo que cuando se habla con el corazón, pues se pueden mover más voluntades que cuando se habla desde los números, que son importantísimos, son fundamentales. Pero cuando uno quiere, hasta de lo poco se hace mucho, y si no, que os lo digan a vosotros, a las asociaciones, que a veces con muy poco hacéis tanto que la sociedad española en este momento ninguno de nosotros, de los 40 y tantos millones, tendríamos palabras para agradeceros lo que hacéis en nombre de todos por los que más los necesitan. Muchas gracias. Ahora os vamos a contar cómo hemos llegado hasta aquí, después de casi un año de reflexión y trabajo en común. Este trabajo tenía dos objetivos. Uno, hacer que las personas con discapacidad intelectual conociéramos nuestros derechos, que reflexionáramos sobre si se cumplen o no en nuestro día a día y que hiciéramos propuestas para reclamarlos. Dos, hacer que la sociedad conociera nuestros derechos y que las instituciones y los ciudadanos nos ayudaran a cumplirlas. Con estos dos objetivos conseguiremos ser ciudadanos de pleno derecho. Nuestro trabajo empezó en diciembre de 2011. Nuestro trabajo empezó en diciembre de 2011. Ese mes, FEA formó un equipo de 12 personas, de las que 8 son personas con discapacidad intelectual. El equipo se iba a encargar de impulsar, coordinar y analizar el trabajo de las personas con discapacidad intelectual durante todo el año 2012. Para eso había que difundir este proyecto con carteles, cartas, vídeos, textos, para las redes sociales, comunicados internos, etc. Hemos trabajado con los derechos en varias fases o etapas. La primera fase del trabajo ocurrió en los 6 primeros meses del 2012, enero hasta junio. En esta fase, las personas con discapacidad intelectual de los grupos de autogestores hemos trabajado con las comunicaciones de 1812 y de 1978. También hemos leído la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Después hemos contado una ficha. Esta ficha mostraba situaciones diarias en las que se vulneran nuestros derechos. En la ficha también hacíamos propuestas para reclamar nuestros derechos de la ciudad. En esta primera fase hemos participado 1.159 personas,
de 98 grupos de autogestores. Para animar a la gente a participar, el equipo de coordinación hizo muchas cosas. Por ejemplo, este vídeo que vamos a ver ahora y que fuimos a grabar a Cádiz. En Cádiz celebramos un gran encuentro de los derechos. ¡Viva la guerra! Este año celebramos el 200 aniversario de la primera Constitución española, la PEP. Y para festejarlo, los autogestores del movimiento FEAPS estamos elaborando un manifiesto por la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual. En Cádiz vamos a hablar de nuestros derechos. A todo el mundo. Porque necesitamos. Colabora. Consulta a tu persona de apoyo. Toda la información la tienes en la web de FEA. La defensa de nuestros derechos es cosa de todos. ¡Viva! Desde Sevilla, el equipo coordinador también hizo videoconferencias con grupos de diferentes lugares como La Rioja, Murcia, Bilbao, Segovia, Valencia, etc. Empezaron a aparecer los primeros mensajes en las redes sociales y las personas del equipo coordinador fueron a dar charlas a distintas asociaciones. Incluso una entidad llamada APADEFI Segovia organizó un desayuno solidario para sacar dinero y para colaborar con el proyecto. Desde aquí le queremos dar las gracias por su iniciativa. En la segunda fase, el equipo coordinador ha hecho el borrador del manifiesto con todas las aportaciones que han recibido. Para ese borrador, el equipo seleccionó las situaciones que más preocupaban a las personas con discapacidad intelectual que han participado. Los 132 autogestores que hoy estamos aquí estuvimos ayer por la tarde revisando y trabajando sobre el borrador del manifiesto e hicimos nuestras observaciones. También hemos hecho una lista de propuestas para dar a conocer el manifiesto a toda la sociedad después de la jornada de hoy. Las 132 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que estamos en este acto representamos a todos los que han reflexionado sobre sus derechos durante todo este año. Las conclusiones de nuestro trabajo se recogen en el manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual. Esperamos que este manifiesto sirva para cumplir el segundo de nuestros objetivos, que todos nosotros, toda la sociedad, nos ayudaréis a conseguir ser ciudadanos de pleno derecho. Juntos vamos a hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué queda?
Ahora vamos a leeros el manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Antes de empezar, vamos a pedir a 2 compañeros de cada comunidad autónoma que vengan aquí y nos acompañen. Cuando terminemos de leer el manifiesto, recorreremos toda la sala y os entregaremos un resumen del manifiesto para que os lo llevéis a casa y nos ayudéis a difundirlo. Cádiz, 19 de octubre de 2012, Oratorio de San Felipe Neri. Reunidos los grupos de autogestores que representamos a las personas con discapacidad intelectual de toda España, queremos manifestar que este año, 2012, la PEPA cumple 200 años y además es el año de la ciudadanía, de FEA. FEA es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. Nos ayudan para que cada uno de nosotros podamos tener una vida mejor y estar incluidos en la sociedad. Las personas con discapacidad luchamos porque necesitamos que nos consideren ciudadanos de pleno derecho. Queremos participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestros barrios. Sabemos muy bien que tenemos derechos y obligaciones. Nuestros derechos están reconocidos en la Constitución española de 1978. Esta Constitución es la misma para todos los españoles, con y sin discapacidad. ¿Sigo yo? Los derechos también están recogidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención dice que nuestros derechos deben cumplirse, como los del resto de los ciudadanos. Sin embargo, todos los días vivimos situaciones en las que mucha gente no respeta nuestros derechos. Esto nos impide ser ciudadanos y ciudadanas como los demás. Por ejemplo, otras personas deciden por nosotros sin tenernos en cuenta. Sentimos que nos tratan con respeto y que no nos discriminan. Nos encontramos con barreras arquitectónicas que nos impiden movernos en libertad. También nos encontramos con carteles informativos que no entendemos. Muchos de nosotros estamos incapacitados
por eso no nos dejan votar. Durante años nos preparamos muy bien en centros ocupacionales, pero luego no tenemos oportunidades de conseguir trabajo. Tampoco tenemos muchas oportunidades de aprender, porque no tenemos la ayuda que necesitamos en la educación. Muchos de nosotros no podemos tener una pareja y formar una familia. Otras personas nos niegan la sexualidad. Nos impide participar en la comunidad como el resto de ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello, reivindicamos lo siguiente. Queremos un trato de igual a igual, de adultos, de ciudadanos. Para esto necesitamos el apoyo de los gobiernos y los medios de comunicación. Necesitamos que los medios den a la sociedad una imagen positiva e inclusiva de nosotros. Pedimos a jueces, abogados, médicos y fiscales que nos reconozcan y que se informen. Tienen que conocernos bien antes de firmar nuestra sentencia de incapacitación. Somos capaces de hacer muchas cosas y tomar decisiones. Necesitamos ciudades y pueblos accesibles para poder participar, entender la información, pasear por las calles y entrar en los sitios públicos. Pregúntanos cómo hacerlo. Queremos colaborar con vosotros para conseguirlo entre todos. La educación es un derecho de todos. Pedimos ayuda a los profesionales y a las asociaciones de madres y padres para tener educación de calidad para todos. Día a día nos formamos para trabajar. Exigimos que las empresas y administraciones cumplan con la ley y reserven empleo para las personas con discapacidad. Exigimos a los sindicatos que nos defiendan. Nos preparamos para ser independientes y vivir como cualquier persona. Podemos hacerlo, solo necesitamos apoyo para conseguirlo. Pedimos al movimiento FEA que aumente la creación de grupos de autogestores en todas las entidades. En los grupos de autogestores podremos prepararnos para formar parte activa de la junta directiva de nuestras asociaciones. Así podremos participar en las decisiones. Exigimos a los responsables de asociaciones de vecinos, culturales, deportivas y de ocio que cumplan las normas de acceso a sus instalaciones, igual que nosotros cumplimos con todas las normas que nos exige la sociedad. Solicitamos el compromiso firme de la Junta Directiva de FEA, de todas las entidades que forman parte del movimiento asociativo FEA y de las administraciones públicas, para que este manifiesto se transforme en acciones concretas, porque queremos ser un ciudadano más, tenemos derecho.
Sentaros, por favor. Por favor, nos sentamos. Sentaros, por favor. A continuación vamos a ver este vídeo que nos invita a todos a pensar en cómo queremos que sea el futuro. A lo largo de la vida convives con miles, millones de personas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, políticos, periodistas, incluso con esas personas con las que te cruzas y nunca llegarás a conocer. Todos los ciudadanos, con cada pensamiento, actitud, decisión, construimos la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, todos podemos contribuir a cambiar y mejorar la sociedad. Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo luchamos por ese cambio. Por alcanzar una ciudadanía plena. Porque cada acción, por cotidiana que sea, puede conllevar un gran cambio. ¿Quieres saber lo que puedes hacer tú? Tratar con dignidad y respeto a todo el mundo. No sentir lástima de la gente que no es como yo. No mirar raro ni sonreír de forma compasiva a personas que no conozco. Permitir que la gente se enamore cuando y de quien quiera. No discriminar. Dejar de lado los clichés. Informar de modo positivo e inclusivo. Dejar que los demás se expresen y tomen sus propias decisiones. No arrebatar el derecho a voto de otros ciudadanos. No dudar de la capacidad para ser una buena madre. No difundir información personal sin autorización. Hablar a todo el mundo de forma directa y no dar por supuesto que no entienden lo que digo. Interesarme de verdad en la experiencia laboral, conocimientos y virtudes de una persona. Fijarme en lo que pueda aportar la empresa. No sobreproteger al que no lo necesita. Informar mejor para que todos los ciudadanos puedan votar de forma responsable. Conocer bien a las personas antes de juzgar sus capacidades. Diseñar y construir ciudades accesibles, adaptadas a todos. Contar con el personal adecuado para que todo el mundo tenga derecho a la educación. Respetar y proteger los derechos propios y de los demás. Contribuir a la inclusión de todas las personas. Conseguir que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo sea ciudadano de pleno derecho está en tu mano.
Buenos días. En mi calidad de secretaria de la Confederación FEAPS, me ha tocado el honor de hacerles llegar el compromiso al que llegó ayer por unanimidad la Junta Directiva que se celebró en esta bella ciudad de Cádiz. La Junta Directiva acordó que en este año de la ciudadanía y dentro del proyecto Cádiz Cuna de los Derechos, nos reafirmamos en los proyectos y acciones que ya se están desarrollando en relación a la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Programa de autogestores, proyecto de formación en derechos, divulgación de la Convención de las Naciones Unidas, defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Nos comprometemos a la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en al menos 2 reuniones de la Junta Directiva de la Confederación al año. La puesta en marcha del Grupo GADIR a nivel estatal, Grupo de Apoyo a la Dirección, formado por personas con discapacidad intelectual. El impulso de la participación en las juntas directivas de las federaciones y entidades FEAPS de las personas con discapacidad intelectual. Promover de forma activa la participación y protagonismo de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos sociales y apoyar la creación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para su autorrepresentación y defensa. Y por último, esta Junta Directiva seguirá luchando para obtener los medios y recursos necesarios para avanzar en el cumplimiento de nuestra misión, que dice textualmente alcanzar la ciudadanía plena en una sociedad justa y solidaria. Esperamos tener fuerzas para poder cumplir con todos estos objetivos. Muchas gracias. Sí. ¿Tenéis una copia del manifiesto de los ejemplos que fue lo que hemos en la mesa? Sí. Os pedimos que firméis los dos. Esta última, aquí esta última hoja, ¿vale? Que ya soy.
hasta allí, ¿vale? Tran 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 tran, tiriti 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 tati 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 tran, tiriti tata tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran 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 tran. Ay, a mí me da la sirena de los barcos, escalofrío a mí